queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Asumo la corona del reino. He ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Y por qué no te callas? La justicia es igual para todos. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Buenas noches, son destellos de un largo reinado, casi 40 años de reinado de Juan Carlos I. De la dictadura franquista a la democracia, el 23F, la modernización del país y también las sombras que han ido saliendo a la luz en la última etapa hasta llegar a la abdicación en el año 2014. Como saben, este lunes se ha escrito otra página más en la historia de España con mayúsculas. Es esta misiva, esta carta del rey Juan Carlos, del rey emérito, dirigida a su hijo, a Felipe VI, anunciándole que se iba de España, que se iba al extranjero. Una medida pactada, que es, digamos, un último capítulo después de una serie de informaciones que le vinculaban a fondos opacos en el exterior, a posibles delitos fiscales y también a un posible blanqueo de capitales. Hoy en este programa especial en Televisión Española vamos a analizar la trascendencia de este gesto sin duda histórico, vamos a analizar la figura también de Juan Carlos I y las implicaciones de lo que hemos visto estos últimos días, tanto para la monarquía como para la vida política española. Nos acompaña un equipo diverso de colaboradores. Les paso a presentar: Ignacio González Vega, magistrado, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Benigno Pendás es vicepresidente de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas. Gracias. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Carmen Enríquez, periodista de larga trayectoria, experta en Casa Real. Gracias. Gracias. Y un historiador, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, José Manuel Núñez Seixas. Gracias a todos por acompañarnos. Veíamos esa carta, la conocíamos hace 3 días, en ese tiempo no conocemos dónde está el rey emérito, tampoco sabemos si su salida, esa que anunciaba en la carta, es definitiva o es temporal. Viendo lo que hemos visto en estos últimos días, ¿hasta dónde puede afectar lo ocurrido a la monarquía? Bueno, yo tengo que hablar desde un punto de vista jurídico y por tanto he de ser riguroso y en nada le voy a analizar desde lo que sería el análisis periodístico. Desde el punto de vista judicial ya no hay que decir cosas que son sabidas como la presunción de inocencia o que las responsabilidades penales se ventilan en los tribunales de justicia, en las salas de vista y no en los platos de televisión. Es que lo que hay que remarcar a fecha de hoy es que el rey emérito no tiene ninguna causa abierta contra él. No hay ninguna medida restrictiva o medida cautelar que se haya adoptado contra el rey emérito. No tiene retirado el pasaporte, con lo cual, en principio, la lectura judicial es el hecho de que el rey emérito, don Juan Carlos de Borbón, tiene la misma libertad de circulación que cualquier otro ciudadano libre. Benigno. Pues mi lectura política y constitucional es que, al margen de las coyunturas, la España constitucional ha sido, es y tenemos que conseguir entre todos que siga siendo un gran éxito, un éxito histórico del que podemos estar legítimamente orgullosos. Y para la mejor constitución de la historia de España, la del 78, la corona es pieza nuclear, es el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado y también de la nación. Yo creo que eso sigue siendo perfectamente válido al margen de circunstancias coyunturales y por eso lo que algunos llamarían en términos de Mao el gran salto adelante, pues no es ni posible ni deseable para la inmensa mayoría de la sociedad española. Carmen Enríquez. Yo creo que desde el punto de vista periodístico sigue habiendo poca transparencia. O sea, lo que sabemos es que el rey se ha marchado al extranjero, se especula si finalmente se va a quedar viviendo en Portugal, donde tiene amigos de cuando su familia vivía allí, o está en República Dominicana, donde hay un señor que es muy conocido de él y que dice que puede estar en cualquiera de sus propiedades, pero nos falta información porque ha hecho un mutis por el foro, pero no sabemos nada más. ¿Qué va a pasar en el futuro? El otro día tenía que escribir un artículo sobre el futuro del rey Juan Carlos. Pues no sabemos nada. O sea, yo creo que en ese sentido creo que hace falta que la casa del rey entienda que en este momento la transparencia es
necesaria hasta límites insospechados. Profesor. Entiendo también que es una situación históricamente anómala, porque no hay precedentes. Otros reyes que se fueron en el pasado lo fueron básicamente por derrocamientos o cambios de régimen. Creo que efectivamente falta que nos den aún a la ciudadanía en general mayores explicaciones, porque la función de la corona, precisamente por ser nuclear en el sistema político, dentro de una monarquía constitucional también exige que la corona, de algún modo, también se someta a cierto tipo de escrutinio. Es decir, el rey emérito no es un ciudadano cualquiera, aunque ya no sea, digamos, el rey titular. Yo ahí diría que los efectos a corto plazo de esta decisión probablemente se puedan capear por parte de la corona. A medio y largo plazo, yo creo que dentro de lo que es el sistema político español, la corona se enfrenta o se puede enfrentar a un cierto problema de legitimidad. Enseguida volvemos aquí a la mesa de análisis. Tenemos a otro periodista que nos va a ayudar a entender lo que ha ocurrido. Está fuera del plato. Es un periodista que conoce bien lo que ocurre en la Casa Real. Él adelantó hace 6 años la abdicación del rey, de Juan Carlos I. Hace pocos meses, en marzo, también publicó ya un artículo en el que adelantaba esta posibilidad, que Juan Carlos I saliera de nuestro país, saliera de España. José Antonio Zarzalejos nos acompaña también en este programa. Gracias por estar con nosotros, José Antonio. Gracias a vosotros, Carlos. ¿Cómo se ha gestionado toda esta operación? Estamos viendo diferentes versiones. Hay quien dice que todo responde a presiones del gobierno para dar este paso, que además, intencionada o no intencionadamente, perjudicarían a Felipe VI. Fuentes de la Casa del Rey dicen que todo es una decisión privada de Juan Carlos I. Tú sostienes que la iniciativa parte del rey, de Felipe VI. Bueno, esta es una decisión de gran calado político que se triangula. Por una parte, la responsabilidad de la decisión última es de Felipe VI, que sugiere a su padre la conveniencia de la expatriación, pero lógicamente en una monarquía parlamentaria esta decisión del rey está previamente consultada y coordinada con la presidencia del gobierno. No digo con el gobierno, sino con la presidencia del gobierno, porque expatriar al que fue rey de España, el rey abdicado, implica un montaje, un operativo, tanto material como diplomático, de gran calado. Por lo tanto, hay una colaboración. Esta es una decisión que se ha fraguado a lo largo de muchas semanas, en una colaboración entre la Casa del Rey y la presidencia del gobierno. La decisión es del rey emérito, de Juan Carlos I, pero vehementemente sugerida por su hijo y el rey, y avalada por la presidencia del gobierno. Y esta es la realidad, y no podría haber sido de ninguna otra manera, porque estamos en una monarquía parlamentaria. Seguramente, José Antonio, mucha gente se pregunta por el momento, ¿por qué ahora? Decíamos que el rey Juan Carlos no está imputado en este momento, hay investigaciones en marcha, pero no está imputado. ¿Por qué no esperar a que se aclarara todo ese horizonte judicial? Bueno, las operaciones políticas tienen un qué, en este caso la expatriación, tienen un cómo, en este caso la carta que dirige el rey emérito a su hijo Felipe VI, y tienen un cuándo, y ese cuándo se produce justo cuando comienzan las vacaciones parlamentarias, las cámaras están cerradas, solamente funcionan las diputaciones permanentes, cuando termina el curso político del gobierno y el presidente hace balance, y cuando la sociedad española en general, y pese a la crisis sanitaria, se desmoviliza, digamos, respecto de la atención mediática a los acontecimientos de esta naturaleza. Que se ha buscado un momento, digamos, para que el impacto de la medida, que es un impacto fuerte, haya sido absorbido, digamos, con menos convulsión por la opinión pública. Está medido el momento, está medido el cómo y está medido el qué. José Antonio, don Juan Carlos va a seguir siendo rey emérito, conserva el título, va a seguir formando parte
de la familia real, pero ¿cuál ha sido su papel en todo este proceso? ¿Lo ha aceptado la salida con convencimiento? ¿Se ha resistido? ¿Cómo ha afectado a su estado anímico? Bueno, la disposición del rey emérito ha sido de colaboración, pero de una colaboración crítica, y desde luego ha requerido de una persuasión de la que se ha encargado fundamentalmente el rey y sus colaboradores. Pero esto no es nuevo. También la abdicación del rey en el año 14 empezó digamos, a cuajarse a finales del año 12. Transcurrió todo el año 13 y prácticamente la mitad del 14 hasta que el rey tomó definitivamente la decisión de abdicar, precisamente para rescatar a la institución de una crisis de reputación profundísima. En este caso, la decisión del rey Juan Carlos es una decisión acatando la sugerencia de su hijo, porque no hay que olvidar que el rey Felipe VI es el jefe de la Casa Real, el jefe de la familia real, y que tanto don Juan Carlos como doña Sofía pertenecen a la familia real, son dos de los 6 miembros de la familia real. José Antonio, vamos a volver contigo dentro de muy pocos minutos. Antes vamos a avanzar otros asuntos. Decíamos que la salida del rey emérito es la página más reciente de la historia de España. Es consecuencia de las investigaciones por parte de la Fiscalía suiza, también de la justicia española, sobre esos fondos opacos a los que se le vincula. Todavía están en marcha esas investigaciones. Como saben, hasta ahora el rey emérito no está imputado ni por la justicia suiza ni por la española. Vamos a repasar en qué punto está cada proceso. El rey emérito se ha ido de España y eso es opinable. Puede gustar o no, pero es legal. Todos tenemos derecho a entrar y salir en nuestro país, a entrar cuando queramos y a salir cuando queramos. Eso sí, fuera de España, según los expertos, Juan Carlos I queda más expuesto. Su situación jurídica va a depender de lo que haga el Estado de acogida. La práctica internacional es que los jefes de Estado que ya no están en activo no gozan de ningún tipo de protección jurisdiccional, es decir, no gozan ya de inmunidad cuando se encuentran fuera de su propio país. En el momento que él sale de territorio nacional, cualquier otro país lo puede reclamar para que preste declaración o testifique o incluso para ser investigado. En España, mientras duró su reinado, don Juan Carlos disfrutó de una inmunidad absoluta. Así lo recoge la Constitución. Pero todo cambió el 19 de junio de 2014. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Desde el 2014 es un ciudadano más, no lo creemos, pero es que es así. España es un Estado de Derecho y, por tanto, establece la Constitución que no goza de ningún tipo de inmunidad a partir de ese momento. De hecho, la justicia ronda al rey emérito desde que oímos estas declaraciones de Corina Larsen, en las que la amiga del rey le acusa de cobrar comisiones de empresas españolas por intermediar en el contrato del AVE a la Meca. La conversación la graba el comisario Villarejo, ahora en prisión, en un encuentro que mantienen en Londres en 2015. Hasta esos audios de Villarejo grabados a Corina no se había escuchado a nadie de un entorno tan cercano al monarca contando con tanto detalle qué era lo que ocurría. Esos audios de Villarejo pusieron en alerta a la Fiscalía suiza y en Ginebra se abrió una investigación sobre las presuntas comisiones que cobró el rey y sobre el origen de su fortuna en bancos de ese país. En España hay otra investigación abierta, también por las supuestas comisiones del AVE a la Meca. Lo investigan los fiscales del Tribunal Supremo, porque el rey emérito es aforado. En ninguno de estos procedimientos está Juan Carlos técnicamente imputado, pero sí que es verdad que hay una avalancha de indicios, de documentos, de cuentas de sociedades instrumentales que inevitablemente remiten a su figura. José María Olmo es uno de los periodistas que ha seguido la pista a la investigación suiza. Es uno de los muchos documentos donde aparece el nombre del rey y su firma, ¿no? En concreto, este es un documento interno del Banco Mirabeau de la cuenta. Y si te fijas aquí, aparece el nombre Borbón y Borbón, Juan Carlos,
su fecha de nacimiento y como dirección el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Claro, es que es muy importante los documentos que hemos ido publicando que demuestran que no solamente tenía el dinero en Suiza, sino que además utilizó a sus testaferros para hacer uso de ese efectivo durante todos esos años. Esos indicios no significa en absoluto que esté implicado en ninguna causa. No hay ninguna causa abierta ni en España ni en otro país en relación con el rey emérito. De hecho, el Tribunal Supremo ha rechazado adoptar medidas cautelares contra Juan Carlos I porque no está imputado. Y su abogado ha dejado claro que el rey emérito, aunque fuera de España, está a disposición de la Fiscalía. Juan Carlos escondía 100 millones de dólares en Ginebra. Con esta portada de la Tribune de Genève saltaban las alertas sobre la investigación del fiscal suizo Yves Berthosa por un posible delito de blanqueo de capitales. La noticia la firmaba la periodista Caroline Zumbach con otro compañero. Nos dimos cuenta que sí que había una investigación que se estaba haciendo desde hacía bastantes meses, que había una fundación o dos fundaciones que habían descubierto y una fundación con mucho dinero, los 100 millones que el rey había recibido de Arabia Saudí. Y lo que el fiscal está preguntando bastante a los bancos y a los gestores es si han hecho las verificaciones necesarias para saber de dónde venía este dinero. Dinero que llegó al Banco Mirabeau, uno de los imputados. Cuando nos acercamos a la discreta sede en la que apenas se ve el nombre, un empleado nos pide que no grabemos a las personas que entran. Muestra del celo con el que protegen a sus clientes y sus operaciones. Como se ve en estas declaraciones ante el fiscal Berthosa, a las que ha tenido acceso Televisión Española, los otros 3 imputados en Suiza son la propia Corina, con su apellido de casada, y los 2 expertos en transacciones financieras que supuestamente actuaban en nombre de Juan Carlos I, Arturo Fasana y Dante Canónica. En esas declaraciones, el banco confirma que en 2008 aceptó ingresar 100 millones de dólares en la cuenta sin dudar de que era una donación del rey de Arabia Saudí, aunque uno de los socios del Mirabeau reconoce ahora en su declaración que la transacción es más bien extraña, cuando el fiscal le pregunta si ha visto muchas así. También se confirmaría que la cuenta se cerró 2 años después a petición del propio banco y que el dinero se pasó a otra entidad y de allí 65 millones de euros a una cuenta de Corina Larsen en Bahamas. El fiscal, que ha solicitado y remitido información a los jueces en España, busca pruebas de que esa cantidad, proveniente de Arabia Saudí, es una comisión por adjudicar las obras del AVE a la Meca a empresas españolas. De momento aquí en Ginebra, si en España no va más adelante, la única manera que tienen de demostrar que hay una comisión es que Arabia Saudí hable. Y ellos no van a hablar nunca. O sea que si no tienen esta prueba, la investigación de Ginebra se cerrará y ya está. Pero nunca pensasteis que iba a tener semejante repercusión. Que no, repercusión hay. De momento, claro, si no es judicial, vale, pero que se sepa, que se sepa. Y la historia, asegura, parece tener ingredientes suficientes para seguir dando titulares también en Suiza. Pues era un resumen de una red compleja de informaciones, de acusaciones, de supuestos delitos, de supuestas comisiones, de un supuesto blanqueo de dinero, pero siempre, como veíamos, con 2 claves en el horizonte que lo van a definir todo, al menos aquí en España. Por un lado, la inviolabilidad del rey, mientras ejercía el cargo, hasta 2014. Por otro, la posible prescripción de algunos de esos presuntos delitos. Ignacio. Bueno, sí, es verdad. Primero está el tema de la inviolabilidad. Yo creo que hay una fecha clave que es el 19 de junio de 2014. La fecha en la cual se produce la abdicación de la corona. En ese momento, Juan Carlos de Borbón pierde la condición de jefe del Estado en activo, pierde esa prerrogativa de la inviolabilidad y es que entiendo yo que es una inviolabilidad absoluta, y a partir de ahí es como cualquier ciudadano que puede, en cualquier caso que pueda incurrir en un delito, pues en ese caso se le puede investigar. Es verdad que, primero, del análisis de las investigaciones. Hasta ahora conocemos las informaciones periodísticas y, con todo el respeto de las informaciones periodísticas, para nosotros los jueces lo importante es lo que está en las actuaciones. En las actuaciones hasta ahora hay unas diligencias que se están llevando a cabo en Suiza y en España. Y hasta ahora y hay una cuestión fundamental, que es la decisión que tome la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre si finalmente se presenta una querella contra don Juan Carlos de Borbón, porque en ese momento ya estará judicializadas las actuaciones. A mí me gustaría, por un lado, decir que más allá
de la actuación de don Juan Carlos como mandatario en estas 4 décadas, que eso lo juzgará la historia. Aquí lo que hay que analizar es si a partir de junio de 2004 don Juan Carlos de Borbón ha cometido alguna actuación que pueda revestir los caracteres de delito. Y es verdad que, como dice el presidente del Gobierno, hay noticias inquietantes y perturbadoras. Y en este sentido, de esas informaciones periodísticas, es verdad que suministradas por partes interesadas, porque hay que recordar que la señora Corina es una persona que está siendo investigada en Suiza y que en la Audiencia Nacional se ha abierto una investigación también contra ella, con lo cual yo creo que forma parte de su estrategia de defensa. Toda aquella información que esté filtrando será información que le favorezca a ella y que pueda perjudicar a otros investigados o posibles investigados como don Juan Carlos. Y por otro lado está el señor Villarejo, que ya sabemos que el señor Villarejo está en prisión por múltiples causas. Con lo cual creo que hay que esperar a la actuación que haga la Fiscalía, al análisis que haga de la documentación la Fiscalía del Tribunal Supremo, y una vez que conozcamos la decisión final, si se presenta querella o no, a partir de ahí podremos hablar con más conocimiento. Benigno Pendas, hablaba Ignacio de ese trabajo de la Fiscalía. Es probable que a finales de este mes, quizá más adelante, decida si archiva la causa o si se impulsa la apertura de un procedimiento judicial. ¿Veis alguna opción más probable que otra? ¿O es demasiado atrevido a hacer pronósticos? Bueno, es atrevido a hacer pronósticos. Yo creo que una cosa fundamental en derecho y en la vida en general es de tomarse la Constitución en serio, ¿no? Yo creo que hay quien no se la toma especialmente en serio. Ya he leído que hay quien solicita la comparecencia del rey Felipe VI ante el Congreso de los Diputados, y ciertamente es algo que ningún alumno de primer curso pues, sería capaz de poner en un examen so pena de suspenso fulminante, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué digo que hay que tomar la Constitución en serio? Porque la Constitución efectivamente establece la inviolabilidad del rey, nadie duda hasta la fecha de la abdicación, pero hay opiniones muy cualificadas sobre una prolongación de esa inviolabilidad, porque los actos del rey no terminan ese día, es decir, hay una proyección, hay una continuidad en esas actuaciones. Utilizo un argumento que para los juristas es siempre importante, que es ¿qué quiso la Constitución? ¿Qué dicen los padres de la Constitución? Bueno, hay unas declaraciones públicas de Miguel Herrero de Miñón, uno de los 2 padres vivos de la Constitución, en la que sostiene que la inviolabilidad del rey permanece. En los informes jurídicos de un cuerpo tan cualificado como el de letrados de las Cortes, aceptados por la mesa del Congreso de los Diputados, se insiste también en esa permanencia que impide una investigación parlamentaria sobre actos que podrían estar sujetos a ese tipo de inviolabilidad. La combinación de la investigación española y suiza es un tema complejo que yo creo que también hay que tratar en términos, por supuesto, estrictamente jurídicos, pero también con un matiz, digamos, político y ético que me gustaría añadir. En términos jurídicos está clarísimo, no hay nada en concreto contra don Juan Carlos, no hay nada en concreto, a diferencia de lo que ocurre pues, con 2 de las personas que le acusan, la señora Larsen y el señor Villarejo, que tienen la situación ante la Fiscalía suiza, lo que se llama prevenir, ¿no? Que es más o menos el equivalente a nuestros investigados o antes imputados. Vamos a ver, hay una opinión que a mí me parece muy fundada, según la cual lo que debe hacer y está haciendo el fiscal de un cantón suizo, del cantón de Ginebra, es informar a los fiscales españoles, y así parece haberlo hecho ante los fiscales del Tribunal Supremo, sobre sus actuaciones. Y son efectivamente los fiscales del Tribunal Supremo los que tendrán que tomar esa primera decisión, que naturalmente no es la última ni definitiva, está sujeta a la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la máxima instancia en la jurisdicción penal española, y en su momento, hipotéticamente, ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué puede ocurrir después si, como podría ser perfectamente, pues se estima que no hay delito, que ha prescrito? En fin, las informaciones de momento son confusas y ciertamente distan mucho de ser suficientemente precisas, y así lo ha visto hasta ahora el Tribunal Supremo, ¿no?, en sus primeras decisiones. ¿Puede volver a abrirse desde Suiza? No, y entonces, ¿por qué no en otros 50 países? Es decir, no tiene ningún sentido, digamos, continuar permanentemente con esa investigación. Y la última cuestión es una cuestión que afecta, digamos, a la dignidad de los Estados.
y me permito hacer una pregunta más desde un punto de vista de ciencia política que de derecho constitucional. ¿Alguien imagina al rey anterior de una de las grandes monarquías europeas compareciendo y declarando ante la Fiscalía de un Tribunal Superior de Justicia en España? La reina de... puntos suspensivos. ¿Alguien imagina esa posibilidad? Es decir, hay en derecho algo que se llama, el término es equívoco para los no especialistas, la cláusula de orden público, ¿no? Que son, en definitiva, pues esas reglas esenciales, esos requisitos esenciales de un ordenamiento jurídico que hay que respetar. Eso me parece realmente impensable. Veremos cómo transcurre sin duda ese frente judicial, si se abre finalmente o no. Veíamos en esos reportajes también un elemento o un personaje clave también en toda esta historia, es Corina Larsen, con su relación con el rey. Digamos que ese puede ser el origen de muchas de las cosas que estamos viendo ahora. Carmen, tú has seguido de cerca esos años de reinado de Juan Carlos I. ¿Cómo analizas ese personaje de Corina Larsen? Siempre me toca analizar el personaje de Corina Larsen y no creáis que me hace mucha gracia, pero bueno, no, vamos a ver, en serio. Yo creo que en este país siempre hemos tenido un gran respeto por la vida privada de las personas y de las personalidades. Y yo creo que es una buena medida siempre y cuando, por supuesto, la vida privada afecte a cuestiones de Estado o cuestiones políticas, ¿no? En ese sentido yo creo que el rey Juan Carlos se relajó un poco, o sea, bueno, un poco o mucho. O sea, quiero decir que la relación que él puede haber tenido con otras personas siempre han sido dentro de una discreción total. O sea, pues por dignidad también y por respeto a la reina Sofía y porque era mejor guardar esa discreción, ¿no? Esa prudencia. Y sin embargo, la relación que tuvo con esta señora, cuyos antecedentes parece claro que es una señora que lo que quería era prosperar en la vida, o sea, prosperar económicamente, prosperar socialmente, y la carrera, digamos, en ella fue bastante ascendente, ¿no? Pues yo creo que ahí, digamos, que hizo que el rey Juan Carlos, que es una persona que siempre, yo recuerdo que era una frase que repetía muy a menudo y en muchas ocasiones: la monarquía tiene que ser ejemplar, porque como no nos votan con V, nos pueden votar con B. Y con ese principio que además él decía que trataba de inculcar siempre a toda su familia, es difícil de entender que luego, digamos, perdiera un poco la noción de esa discreción. Y yo solo puedo decir que en el último viaje que hice con los reyes a Arabia Saudí, la señora Larsen iba en el mismo avión que el rey. Hasta el punto que parece ser que eso causó cierta sorpresa a la reina Sofía, y que preguntó quién era esa señora. Dije, no, es que viene con la comitiva de empresarios, etc. Quiero decir con esto que ha tenido una dimensión que ha traspasado lo prudente y lo razonable, ¿no? O sea, y yo creo que, a ver, últimamente cuando yo digo que Corina en parte es responsable de esa irresponsabilidad en la forma de actuar del rey, o sea, o poco prudente, o sea, pues me parece que retrata bastante bien al personaje. Cuando digo esas cosas me llaman machista. El otro día me llamaron machista, ¿verdad? Ignacio estaba en el plató y yo dije, si alguien quiere poner como icono feminista a Corina Larsen, por favor, eso es demasiado, ¿no? O sea, yo creo que sí que ha tenido una influencia en todo lo que ha pasado y ha sido, creo que, una influencia absolutamente negativa y yo diría que incluso nefasta. En los últimos tiempos, Carmen, las informaciones sobre los fondos del rey se han destapado, como decíamos, a raíz de esa relación con Corina Larsen. Han llevado a la Casa Real también a tomar medidas, a marcar cada vez más distancia con el anterior jefe del Estado, según iban surgiendo estas informaciones. En marzo de 2019, los abogados de Corina Larsen envían una carta a la Casa del Rey, tratan de involucrar a Felipe VI como beneficiario de un fondo opaco. Eso obliga a Zarzuela a mover ficha. El 15 de marzo de este año supimos que Felipe VI le retiraba la asignación presupuestaria a su padre y que renunciaba a cualquier tipo de herencia futura de él. Ya un año antes, el rey emérito había anunciado que dejaba de representar oficialmente a la corona y previamente Felipe VI había aprobado un código de buena conducta, había apartado a su hermana, la infanta Cristina, y a su marido, a Iñaki Urdangarín, por el escándalo del caso Nos. Todas estas medidas, ahora también la salida del rey emérito de España, se toman con la intención de proteger a la institución como cortafuegos para proteger a una corona en un momento delicado, para tratar de desvincular las supuestas irregularidades del padre del reinado del hijo. Vamos a volver con José Antonio Zarzalejos.
José Antonio, ¿crees que se ha logrado el objetivo o hay un daño irreparable a la corona? Bueno, estamos ante una crisis y don Juan Carlos, con independencia de que tenga o no responsabilidades de carácter penal, esté amparado o no por la inviolabilidad o por la prescripción, leídas, digamos, sus comportamientos, no ya por un periodista o por un jurista, sino por su propio hijo, que es el rey de España, ha merecido su reprobación. Y una reprobación que él mismo se infringe al abdicar. Primer punto, abdica para rescatar a la corona de la crisis de reputación en la que su conducta le ha sumido. Concretamente a raíz de dos casos clamorosamente escandalosos. Uno, el caso Nos, juzgado, y otro, el incalificable viaje a Botsuana en abril de 2012, por el que pidió perdón. 2 años después, poco más de 2 años después, abdicaba. Abdicada porque era insostenible la falta de reputación del rey Juan Carlos al frente de la corona. Y lo que ha hecho Felipe VI desde el 19 de junio de 2014 es tomar medidas en relación con su casa y con su familia, que es en el ámbito en el que él goza de una plena autonomía, aunque naturalmente con el respaldo de los presidentes, tanto Rajoy como Sánchez, para sanear la situación y rescatar a la institución de la crisis de reputación. Yo creo que no estamos ante una crisis letal, no creo que estamos ante una crisis terminal de la monarquía, ni mucho menos. Creo que estamos ante una crisis seria, de la que hay que sacar lecciones importantes. Y por otra parte, no podemos pensar que la expatriación del rey es unas vacaciones, una salida temporal de España, una operación de despiste. No, es una expatriación punitiva, y que él asume como punitiva. De momento, indefinida. Y probablemente definitiva. Hemos visto, José Antonio, eso en cuanto a la Casa Real, pero también hemos visto derivaciones políticas en estos últimos días, reacciones de diferentes partidos esta semana. Lo más llamativo, sin duda, las diferencias dentro del gobierno. Mientras la parte socialista, la parte mayoritaria, cierra filas en torno al rey Felipe VI, Unidas Podemos pide, como decíamos aquí, la comparecencia del rey en el Parlamento, habla de huida del emérito y creen que se abre paso un horizonte republicano. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. Creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada. No es aceptable que el anterior jefe del Estado, cuando está siendo investigado por las autoridades judiciales suizas y por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no esté en su país para dar la cara en su país ante su pueblo. La imagen que está dando nuestro país en el exterior, cuando el anterior jefe del Estado, una figura a la que se asocia la monarquía española, se va del país, huye del país, creo que no es buena para nuestra democracia y para la propia jefatura del Estado. Pues eran declaraciones del presidente Sánchez, también del vicepresidente Pablo Iglesias. Oyéndoles y oyendo esas diferencias, José Antonio, ¿crees que esas tensiones van a suponer realmente una ruptura en el gobierno? Lo que está ocurriendo es un proceso de acumulación de desacuerdos sobre temas de carácter sustancial. Y lo que hay que primero, como cuestión previa, establecer es que la expatriación del rey, que para mí, insisto, es un extrañamiento, es una expatriación punitiva, no es competencia del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros no tiene que tomar ninguna decisión. Esa es una decisión que ha tomado el rey. Lógicamente, en una monarquía parlamentaria, ha tenido el aval y se ha coordinado con la presidencia del gobierno. El presidente del gobierno es el que refrenda fundamentalmente, en la mayoría de los casos, los actos del rey. En este caso no hacía falta un refrendo formal, pero sí político,
de la presidencia del Gobierno, pero no del Consejo de Ministros. Por lo tanto, los ministros de Unidas Podemos no tienen, desde el punto de vista jurídico, ninguna razón para reclamar competencia alguna en la decisión que ha tomado el rey con el conocimiento y el respaldo del presidente del Gobierno. Y en segundo lugar, es cierto que resulta muy chocante y muy chirriante que miembros del Gobierno, nada menos que un vicepresidente, esté propugnando una tercera república plurinacional y solidaria cuando acaba de jurar en el mes de enero en el Palacio de la Zarzuela no solamente la defensa de la Constitución, sino la lealtad al rey. Bueno, pues ni lealtad al rey ni lealtad a la Constitución. Este es un problema muy serio que el presidente del Gobierno creo que está manejando razonablemente bien, pero que tiene que tomar alguna decisión porque los desacuerdos en el Consejo de Ministros se están acumulando de una forma vertiginosa, y no solamente en el Consejo de Ministros, sino en la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de forma muy volátil, de forma muy frágil y muy quebradiza. Pues José Antonio Zarzalejos, periodista y analista del Confidencial, del periódico, te agradezco mucho que nos acompañes, agradezco mucho tu análisis hoy aquí en este programa en directo en Televisión Española. Estamos repasando las consecuencias más inmediatas de la salida del rey emérito, también sus derivaciones políticas, pero queremos repasar también su figura. Han sido 39 años de reinado. ¿Por qué Franco tardó tanto en nombrarme? La pregunta del millón. No lo sé, no lo sé. En cuanto acabe este programa especial, podrán ver aquí, por primera vez en España, el documental Yo, Juan Carlos I, Rey de España. Es una coproducción de 2016 entre Televisión Española y la Televisión Pública Francesa. Evidentemente no recoge informaciones de los últimos años, pero sí creemos que tiene un importante valor histórico como testimonio. Es el propio rey Juan Carlos, en una entrevista personal, quien reflexiona sobre los principales hitos de su vida y de su reinado. Lo van a poder ver en cuanto acabe este programa especial. Han sido casi 4 décadas de reinado de Juan Carlos I, con el paso de la dictadura a la democracia, con el fracaso del golpe de Estado, con la modernización del país. Ahora la actualidad nos lleva a fijarnos especialmente en las sombras de ese reinado, en esa última etapa, pero queremos hacer un balance más amplio, recorrer una etapa especialmente brillante de nuestra historia. La vimos ahí con el rabo, pero no podemos pararnos. ¡Qué rápido has venido! Dale la mano, dale la mano. Rompe las medidas de seguridad. Estrecha cordialmente la mano de cuantos se acercan a él. ¡Viva el rey! Se ven ellos muy simpáticos, muy buenas personas. Numerosas pancartas saludaban a los reyes y formulaban diversas peticiones de la provincia. A lo mejor estamos acordándonos 20 años de la visita del rey, ¿me comprenden? Con los brazos abiertos, la acogida no pudo ser más calurosa después de 40 años de dictadura. En contraste con el anterior jefe de Estado, Juan Carlos se mostraba cordial. Era joven, tan alto como el presidente francés y además hablaba inglés. I realized that someday I could become king. Y así consiguió una imagen perfecta de rey dentro y fuera de España. En México, Perú y Argentina, los monarcas recibieron el aplauso de su población. Don Juan Carlos y doña Sofía fueron acompañados por el presidente del Comité Revolucionario de Anchou, Che Jin. Se manifiesta además como una excelente relaciones públicas para nuestro país. Catalunya pot aportar aquesta gran tasca comuna una contribución. Como demostró con su primer discurso en catalán, la popularidad del monarca parecía imparable. Crecía al ritmo del éxito de la evolución política española. Por entonces, en su figura de rey ideal no había fisuras. Serio y profesional en audiencias y en tareas de despacho. Sí. Bien. Hombre sano, deportista y divertido en su vida privada. ¡Ah, bravo! ¡Bravo! Al acabar la jornada laboral, va a las órdenes. Un modelo para los españoles. Después de rodar estas imágenes, el rey encenderá un cigarrillo rubio que fumará casi a escondidas y mirará a la reina, a su Sofía, a través del visor de nuestra cámara. ¡Quieto todo el mundo!
Aquí el momento cumbre de su fama. Que he ordenado a las autoridades. Esta breve intervención ante las cámaras catapultó su prestigio el 23 de febrero de 1981. Para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Tratado prácticamente como a un héroe, mantuvo intacta su reputación durante décadas y acabaron olvidándose los malos augurios sobre su reinado. They were calling him Juan Carlos el Breve, Juan Carlos the Brief. Vamos a ver Juan Carlos, como rey, una figura pública protegida y mimada hasta el último detalle, con una larga época dorada que duró mientras se mantuvo fiel al guión. Mi aspiración ha sido y es la de ser rey de todos los españoles. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Abril de 2012, una operación urgente de cadera en Madrid después de una caída en Botswana durante una cacería de elefantes obliga a decir a Juan Carlos I esas 11 palabras. Bueno, yo creo que es el reconocimiento claro de que había hecho algo que no era correcto para un jefe de Estado y que había puesto en evidencia y por lo tanto en riesgo y en peligro el conjunto de la institución de la corona. Esa segunda parte de no volverá a ocurrir, pues todo eso después queda en entredicho. Ya entonces la imagen de la Casa Real estaba en crisis. Unos meses antes de ese safari con su amiga Corina Larsen, en diciembre de 2011, Iñaki Urdangarín es imputado en el caso Nos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado. Especialistas en la figura de Juan Carlos I sitúan el comienzo de su declive el 6 de enero de 2014 en este discurso. Ha entregado su propia vida en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados. En aquel acto estuve y realmente resultó tremendo. Creo que a raíz de eso se dio cuenta de que ya él no estaba ya muy capacitado para asumir una serie de funciones. Y entre eso y la pérdida de popularidad, pues se tomó la decisión. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Es el 2 de junio de 2014. Argumenta en su discurso que es necesario un relevo generacional con nuevas energías y asegura que desea lo mejor para España, a la que ha dedicado su vida entera. En el año 2014, que es cuando él abdica, empezaban a salir ya muchas informaciones que hacían ver no solamente que ahí podía haber cuestiones presuntamente delictivas, sino también que eso era el principio de una larga cadena de informaciones que luego hemos ido descubriendo. Entonces su popularidad era la más baja en sus 38 años de reinado. España sufría una crisis económica y además... Hubo partidos en ascenso, como Podemos, por ejemplo. Se acabó el bipartidismo. El señor Rubalcaba dejó de ser el secretario general del Partido Socialista, que había apoyado mucho la monarquía. Como rey emérito representa a la corona en diferentes actos institucionales, pero cada vez menos. Ya en 2017 empezaban a producirse las primeras filtraciones y las primeras revelaciones sobre toda esa época pasada del AVE y las comisiones del AVE, etc. Ya era una época en la que quizá había que poner entre paréntesis a la figura de Juan Carlos I. Yo creo que es un shock para el conjunto de la sociedad española, que ve como aquella persona ha simbolizado la transición y la llegada de la democracia, pues en estos momentos ve como muchos de esos comportamientos eran prácticamente todo lo contrario, ¿no? Y además con una opacidad que es poco propia de sistemas democráticos. Asiste en 2018 al 40 aniversario de la Constitución española, pero un año antes no le invitan a la celebración de los 40 años de las primeras elecciones democráticas. En junio de 2019 abandona todas sus actividades públicas. Existe el riesgo de que las generaciones más jóvenes recuerden al monarca por los últimos escándalos de estos años. Él, naturalmente, tiene que pagar por lo que hizo. Tiene que pagar por lo que hizo porque, como él mismo dijo, todos los españoles son iguales ante la ley. Pero una cosa es esa y otra cosa es que lapidemos nuestra propia historia, la historia de todos los que hemos vivido 40 años en el juancarlismo. Son páginas de nuestra historia reciente todavía por escribir. Bueno, veíamos diferentes aspectos, esa última etapa de Juan Carlos I como jefe del Estado, pero también esas primeras décadas con muchos logros, con un país que venía de la dictadura, unos logros que de alguna manera Carmen Enríquez blindaron la imagen del rey durante
mucho tiempo. ¿Cuál fue el papel de la prensa? ¿Se renunció al papel fiscalizador? Es cierto que hubo algunos periodistas que ya desde los años 90 publicaban informaciones más críticas, pero me refiero a los grandes medios. ¿Cómo fue esa relación entre los grandes medios y la Casa Real? Yo creo que hubo, digamos, se tomó la decisión de proteger a la institución. ¿Por qué? Pues porque, digamos, era reciente, a pesar de que la monarquía ha sido la forma de Estado de España durante siglos, pero de protegerla, puesto un poco también como gesto de agradecimiento, porque el rey había hecho lo que había hecho durante la transición. Él fue, de alguna manera, el piloto del cambio. Es verdad que luego participaron muchas más personas. Y luego, además, había una cosa, y es que, a ver, la familia real, especialmente don Juan Carlos, era una persona que se ganaba a la gente, pero a los periodistas realmente los trató siempre muy bien. O sea, quiero decir, era atento, tenía detalles, era afectuoso, y entonces yo creo que eso también, o sea, como que una persona que es así, te cuesta más indagar sobre ella. Luego, un poco, la mayoría de las veces, o sea, los periodistas que a diario cubríamos Casa Real, nuestra misión era contar lo que hacían, aparte que tenían una actividad increíble, o sea, entonces viajaban un montón y, por ejemplo, mi misión aquí en una televisión pública y además para el telediario era contar lo que pasaba, o sea, demostrar que los reyes no estaban ahí en su palacio sentaditos y esperando, no, se movían, y luego, digamos, que movieron muchísimo el tema de la promoción de las empresas españolas fuera, o sea, que se ganaba a la gente. Don Juan Carlos tenía esa capacidad de comunicación, de empatía, y que además la tenía con los personajes más importantes del mundo, hasta con la gente más humilde, ¿no? Y eso sirvió un poco para, sí, de alguna manera protegerlo y no buscar o investigar cuáles podían ser un poco los trapos sucios que podían estar siendo escondidos. Sobre esos trapos sucios, sobre esas sombras en las que nos estamos fijando más en estos últimos días y semanas, por las informaciones que salen, por las medidas tan trascendentales que se han tomado. Profesor Núñez Seixas, usted decía que era una medida sin precedentes. ¿Cómo cree que en el futuro los historiadores van a hacer balance del reinado de Juan Carlos I? Bien, quizás es todavía pronto, la historia de mal de cerca, ¿no? Tiene que ver sobre todo de lejos, y todavía no conocemos cuál es el final exacto de esta historia. No sabemos el rey emérito se le va a imputar, cómo acabará todo este culebrón, si se me permite la palabra. En todo caso, parece claro que hay dos fases diferenciadas. Hay una fase que va, bueno, desde que finales del franquismo, desde que empieza a asumir, sobre todo en los años finales de la dictadura de Franco, un cierto papel aperturista, esa dirección, ese papel de piloto del cambio, pero que tampoco es que nos trajo la democracia como carta otorgada. El proceso de transición fue un proceso de negociación entre élites tardofranquistas y oposición democrática, y una fase en la que, sin duda, él optó por la monarquía constitucional como fórmula de supervivencia de la monarquía en el siglo XX. Ahí quizás los ejemplos de su familia política, por ejemplo, lo que había ocurrido, la familia real griega después del régimen de los coroneles, pudieron ser una lección muy clara. Hay una fase, además, en la que después del 23 de febrero y su apuesta decidida por el mantenimiento de la Constitución y por la defensa de la libertad y la democracia, el rey es el símbolo de esa España próspera, de esa España en crecimiento. Hay varios momentos clave, ¿no? Por ejemplo, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde además la monarquía de algún modo también intenta jugar un cierto papel de integración territorial. El hecho de que Infanta Cristina viviese en Barcelona, hablase catalán, en fin, donde además las hijas del rey se casan con personas que no pertenecen a familias reales. Y a partir de 2010 empiezan los escándalos, más o menos, ¿no? Empiezan los escándalos, primero en su entorno familiar inmediato y después el que estamos viviendo, y que sin duda erosionan su imagen. Yo creo que la historia juzgará, digamos, estas fases de manera diferenciada, y todavía es pronto para decir si hará un juicio global positivo. A partir de esa fecha que usted mencionaba, de 2010, ahí empiezan a sucederse varios cambios importantes en España. Hemos visto cómo se fortalecía el desafío independentista en Cataluña, cómo vivíamos también una grave crisis económica, cómo emergía una fuerza política claramente antimonárquica que hoy está en el gobierno y que comentábamos antes también, me refiero a Unidas Podemos, que estaba teniendo un discurso muy crítico en estos días. Hablaba de un horizonte de república en el futuro. ¿Usted lo ve posible, profesor? Vamos a ver, yo veo ahora mismo un bloque bastante claro que defiende la continuidad de la corona por diversas razones.
porque se identifica la corona con la permanencia de la Constitución y que, por lo tanto, cuestionar la monarquía supone abrir el melón de la Constitución en su reforma, lo cual puede llevar a múltiples direcciones e inaugurar un cierto horizonte de estabilidad política. Los que consideran que la monarquía, la corona, es el símbolo de la continuidad del Estado y sobre todo de la nación, y que por lo tanto tocar ese hilo umbilical que va desde finales del siglo XV hasta hoy, con interrupciones, pero que va, pues sería peligroso para la propia pervivencia de España como nación. Hay quien lo piensa, y además en los últimos tiempos cada vez más, en parte como consecuencia del fortalecimiento del desafío independentista en Cataluña. Quienes defienden la República tienen, a mi modo de ver, un pequeño problema. Es ¿qué república? Cuando se votó a favor de don Amadeo de Saboya en 1870, pues había gente que votaba por la República Federal, otros por la República Unitaria, otros por las Repúblicas Secas. Aquí mismo, ¿qué república sería? ¿Una república unitaria? ¿Una república plurinacional? ¿Pero plurinacional con qué naciones? ¿Con qué unidades constituyentes? ¿Sería una confederación de repúblicas? Entonces yo ahí sí que veo bastante más pluralidad. No tenemos muchas encuestas ni muchos indicios al respecto. No parece que haya una mayoría social republicana en este momento, ¿no? Pero las generaciones cambian y quizás dentro de 10, 20 años los españoles y españolas, los ciudadanos y ciudadanas que no recuerdan la imagen de Juan Carlos I defendiendo la Constitución el 23 de febrero, lo recordarán más bien como el amigo de Corina, etcétera, etcétera, ¿no? Y tendrán derecho a expresar su opinión también. Benigno Pendas, le quería preguntar también sobre este asunto. En los últimos años hemos visto, aunque siguen siendo minoritarias, el fortalecimiento, digamos, de fuerzas antimonárquicas en el Parlamento español. Con ese avance, ¿cree que ese horizonte del que habla, por ejemplo, Unidas Podemos es probable en el corto o medio plazo? Yo sinceramente creo que cada uno, en fin, se dirige muchas veces a su propia galería, ¿no? Buscando pues convencer a los ya convencidos, pero tengo una sensación que yo creo que compartimos casi todos de que es una posición minoritaria en el conjunto de la sociedad española. Me gusta la idea de que la imagen de don Juan Carlos pues efectivamente se conjugue como rey de la democracia, como piloto del cambio, como mejor embajador, como, ya que hablamos tanto de ahora de memoria democrática, por recordar el 23F, y luego hay que mencionar también que don Felipe pues está imprimiendo a la corona pues la idea de un rey ilustrado, de un rey que propone la ejemplaridad, de un rey creo que irreprochable en el ejercicio de sus funciones constitucionales y de la imagen ética, ¿no? que transmite al conjunto de los ciudadanos, incluidas ciertamente medidas dolorosas. A mí me parece muy claro que la identificación entre monarquía y democracia es no solo posible, sino deseable. Los principales países que están en el mejor puesto en el ranking de la ciencia política como democracias, hay media docena de monarquías. Es decir, evidentemente hay más libertades públicas en Suecia, Noruega o Dinamarca que en Corea del Norte o en Libia, ¿no? Por poner algunos ejemplos evidentes, y a cualquiera se nos ocurre. Hay 44 monarquías en el mundo, casi la cuarta parte de los países. No veo un horizonte republicano en el conjunto de la sociedad española porque la inmensa mayoría de los españoles no lo deseamos y porque, como se ha dicho, yo creo que muy acertadamente, el rey en la Constitución es símbolo de la unidad y permanencia no solo del Estado, sino también de la nación y con ello de la soberanía nacional. Es además, Ignacio, un cambio, requeriría un cambio constitucional con unas mayorías determinadas que hoy no se dan. Sí, yo creo que, bueno, vamos a ver, yo creo que de todas maneras el texto constitucional no es algo fijo e inamovible. Creo que además es que se ha modificado en estos 40 años, más de 40 años, se ha modificado varias veces. Es verdad que hay puntos concretos y en el caso de la monarquía requiere una reforma muy cualificada. Pero, por ejemplo, el otro día planteaba el presidente del Gobierno el hecho de modificar la inviolabilidad, porque claro, yo creo que la monarquía es una institución que puede perfectamente compatibilizar con un sistema democrático y creo que hay países, ya lo decía Benigno, en los que hay esas monarquías parlamentarias, pero sí que es verdad que tiene que adaptarse a los tiempos. Y, por ejemplo, el principio de transparencia creo que es algo fundamental. Y me parece que, por ejemplo, el tema de la inviolabilidad que planteaba el presidente del Gobierno, es verdad que no hay el contexto político para poder llevar a cabo
una reforma de ese calado, pero sí que es verdad que la inviolabilidad, que yo parto, y es algo evidente, y lo decía la catedrática de Relaciones Internacionales, la inviolabilidad termina en el momento en el que cesa un jefe del Estado. Pues el presidente del Gobierno planteaba como cuestión que de cara al futuro los aspectos privados del monarca no se vieran amparados por la inviolabilidad, porque parece que en una democracia avanzada como es la española, la gente no entiende perfectamente cómo los cargos públicos, en principio, que sus prerrogativas están protegiendo el cargo público, pero no el aspecto privado, en el caso de la monarquía no se lleva a cabo. Creo que, insisto, la Constitución y además las próximas generaciones plantearán problemas, no solamente estos, sino para incorporar nuevos derechos como medio ambiente, etcétera. Creo que la monarquía, si quiere seguir liderando este país, creo que es necesario que se adapte a los nuevos tiempos y que incorpore principios como, por ejemplo, puede ser el de la transparencia. Sobre eso que comentas, Ignacio, Carmen, tú lo adelantabas también, esa necesidad de transparencia, también en la cobertura periodística, en otros ámbitos. ¿Tú crees que todo lo que ha ocurrido en esta última década, en estos últimos meses también, han llevado a cambios importantes o tiene que llevar a cambios también en el futuro? Claro, acostumbrados a que antes no había nada de transparencia ni nada por el estilo, es verdad que Felipe VI, en el año posterior a su reinado, a su proclamación, se dedicó a hacer una serie de normas precisamente para que hubiera transparencia. De hecho, ahora mismo la gente dice, es que no hay transparencia. No es verdad. En la página web de Zarzuela hay una página de transparencia y es amplia, pero es insuficiente, Por ejemplo, ahora con el tema que empezábamos, el rey se ha ido. ¿A dónde se ha ido? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no hay una explicación pública de por qué, cuáles son las razones, aparte de esta carta, que es su punto de vista, digamos, personal? Yo creo que hace falta yo siempre digo que la transparencia es una actitud. Te lo tienes que creer de verdad, que tienes que ser transparente en todo. Y si no te lo crees, es imposible que la practiques. Y yo creo que hace falta avanzar mucho y que comprendan en el Palacio de la Zarzuela que la transparencia tiene que ir mucho más allá, es una asignatura pendiente. Transparencia y comunicación. Comunicación, sí, claro. Yo creo que la Casa Real probablemente ahí no está afina, creo que debe de comunicarse. Porque es verdad que de cara a la justicia es evidente que el monarca no está en ignorado paradero, porque en cualquier momento, cuando sea citado por la justicia, se pondrá en contacto su defensa con los tribunales y dará un domicilio. Pero sí que es verdad que lo que echa en falta a la sociedad española hoy por hoy es la explicación. Algo que la Casa Real dé alguna explicación, porque hasta ahora el único que no hemos escuchado es al rey emérito. No, pero de todas maneras que ellos lo que se amparan un poco diciendo que desde que el rey Juan Carlos el año pasado ya decidió que ya no iba a llevar no iba a tener ninguna responsabilidad en la agenda pública en la agenda oficial de la casa, entonces que a partir de ese momento ya como que se han cortado no todo el cordón umbilical, no hay nada. Pero es que no es verdad, porque el rey sigue siendo rey a título honorífico, o sea, que no pueden decir no tenemos nada que ver y ahora quien tiene que comunicar las cosas es el abogado del rey Juan Carlos o él mismo. La casa del rey tiene que tener clara que su obligación es dar las explicaciones pertinentes para que la gente no se queje de que no tienen información. Pues con esta reflexión nos quedamos, no hay tiempo para más. Les agradezco a todos su participación, su ayuda en el análisis. Ignacio, Benigno, Carmen, José Manuel, gracias por estar hoy en directo aquí en Televisión Española. Despedimos ya este programa, son más de las 11:10 de la noche. Van a ver a continuación un documental que hasta ahora no se había emitido en nuestro país. Es una coproducción del año 2016 en la que participó esta casa Televisión Española y que incluye una entrevista con Juan Carlos I. Lo pueden ver ahora por primera vez. Es un trabajo, como decimos, de hace algunos años, no incluye todo lo que ha ocurrido de esa fecha en adelante, todos estos aspectos de los que sí hemos hablado en este programa especial, pero a pesar de esas carencias se lo ofrecemos, creemos que es un testimonio histórico relevante, con muchas imágenes, con fragmentos poco conocidos de la vida del anterior jefe del Estado. Con ese documental les dejamos, gracias por acompañarnos.